La primera lectura del día de hoy está tomada pues de la primera carta del apóstol San Pablo a su muy querido discípulo Timoteo. Y destaco que era muy querido porque eso nos habla de la calidez, de la profundidad y de la apertura de corazón que hay en esta carta. Realmente es algo notable la advertencia principal que aparece en el texto de hoy. Tiene que ver con el asunto de las discusiones, o por lo menos este es uno de los temas que aparece en la carta. Y es un equilibrio un poco difícil el que se requiere aquí, porque por una parte es verdad que nosotros debemos aprender a dar razón de nuestra esperanza en buena conciencia y en paz, y eso lo enseña también el apóstol San Pedro. Y si vamos a dar razón de nuestra esperanza, es evidente que tenemos que aprender a exponer nuestra fe y a no dejar que sea, por ejemplo, calumniada. De hecho, desde los primeros siglos de la fe cristiana encontramos grandes autores, como por ejemplo San Justino, que era filósofo, o como por ejemplo San Ireneo, como el mismo Tertuliano. Estos grandes personajes de la antigüedad tuvieron que enfrentarse con numerosas calumnias en contra del cristianismo y con numerosas desviaciones también del cristianismo, y por consiguiente tenían que aprender a exponer la fe y en cierto sentido a entrar en algún grado de polémica. Ahora bien, el peligro está en que uno se enamore de las discusiones. El peligro está en que, como dice San Pablo, se quede discutiendo solo con palabras. Y hay otro peligro que todavía es más profundo, y es el peligro de hacer de esas discusiones una especie de negocio. Dice el apóstol San Pablo que estas discusiones son propias de gente que está mal de la cabeza, y también dice gente que busca que la piedad sea un medio de lucro. Y mirad, yo creo que esta es una realidad que sucede en nuestro tiempo. La verdad es que ha sucedido muchas veces en la historia de la Iglesia, pero por ejemplo, pues en las redes sociales, ¿no? Pues se ve gente a la que le encanta la discusión, le encanta la polémica, gente que tiene una gran capacidad, por ejemplo, pues para estar atento a cuál es el tema de discusión, el tema caliente, el tema sensacionalista, el tema de moda. Y por supuesto, cuando se toman esos temas de moda, esos temas así de discusión agria, y a veces citando con nombre propio. Bueno, pues esto va para tal persona, esto va para tal predicador, esto va para el otro, y se meten pues con el Santo Padre, con el Papa, se meten con el obispo, y así parecen como boxeadores. Y ahora duro contigo, y ahora duro con el otro, ¿verdad? ¿Para qué sirve eso? Si tú miras las cifras de visualizaciones y de comentarios y de likes y de todo lo que pueda ayudar a producir dinero a través de vídeos, eso, como dicen los jóvenes, renta mucho. Eso produce mucho. Eso sirve. Es decir, esas son las personas que hoy en día están haciendo pues lo que se corrigió, lo que criticó el apóstol San Pablo. No quiero generalizar tampoco, ¿eh? Es decir, están tomando temas de discusión, y esos temas como pues fuera un combate de boxeo permanente, para lograr muchas visualizaciones, para lograr muchas polémicas, para lograr muchos likes, y detrás de eso lograr dinero. Entonces, repito, es un asunto de equilibrio. La fe hay que exponerla. No podemos dejar que se calumnie o que haya desviaciones. No podemos dejar que se desfigure el mensaje cristiano o se desnaturalice el mensaje cristiano. Pero cuidado con la adicción a la pelea y sobre todo cuidado con la adicción a la ganancia de fama o de dinero con el pretexto de que somos cristianos o de que somos católicos. Cuidado con eso. Y ya que hablamos del lucro también, San Pablo dice que hay que cuidarse de ceder a la tentación de idolatrar el dinero. Significaría debilitar nuestra fe y correr así el riesgo de habituarse al engaño de deseos insensatos y perjudiciales. Eso puede llevar al hombre al punto de ahogarse en la ruina y en la perdición. Jesús en alguna ocasión ya nos lo había dicho claramente, y también definitivamente, que no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero. Hay algo entre ambos que no funciona, hay algo en la actitud de amor hacia el dinero que nos aleja de Dios. Entonces San Pablo dice: los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación del engaño de muchos deseos absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. De hecho, la avidez es la raíz de todos los males, y algunos arrastrados por este deseo se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Es tanto el poder del dinero que hace que te desvíes de la fe pura,
te quita la fe, la debilita y la pierdes. Parafraseando al apóstol San Pablo, si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es un orgulloso y un ignorante, que padece la enfermedad de plantear cuestiones de discusiones sobre palabras. Pero San Pablo, como os decía, va más allá y escribe que es precisamente de ahí de donde salen envidias, polémicas, malévolas suspicacias, altercados de hombres corruptos en la mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de lucro. En la codicia del dinero se peca de idolatría. El dinero se convierte en un ídolo y nosotros le damos culto. Y por esto Jesús nos dice, no puedes servir a Dios y al dinero. O el uno o el otro. Los primeros padres de la Iglesia decían una palabra muy fuerte, el dinero es el estiércol del diablo. Es así porque nos hace idólatras y enferma nuestra mente con el orgullo y nos hace maniáticos de cuestiones ociosas y nos aleja de la fe. Es decir, corrompe. El apóstol San Pablo nos dice, en cambio, que tendamos a la justicia, a la piedad, a la fe, a la caridad, a la paciencia. Contra la vanidad, contra el orgullo, se necesita mansedumbre. Es más, este es el camino de Dios, no el del poder idolátrico que puede darte el dinero, sino el camino de la humildad de Cristo, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos precisamente con su pobreza, con la vida que viene de Él. Este es el camino para servir a Dios. Que el Señor nos ayude a todos nosotros a no caer en la trampa de la idolatría del dinero. Por otra parte, el Evangelio de este viernes, del capítulo 8 de San Lucas, es una buena referencia para aproximarnos a entender cuál es el estilo de la evangelización de Jesús. Comienza el Evangelio diciendo que Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando el Evangelio, la buena noticia, que diferencia también de las religiones paganas en las que, por ejemplo, en el Olimpo hacía falta subirse a aquel templo que estaba en lo alto de la montaña para intentar entrar en conexión con los dioses. Aquí Jesús es el Verbo encarnado, el que nos está buscando, el que busca la oveja perdida. Sale a su encuentro. Fijaos también que dice que junto con él iban 12 apóstoles y un grupo de mujeres que servían, que le ayudaban. Llama la atención que Jesús no lleva adelante en solitario la tarea de la evangelización, que nos ha hecho entender que evangelizamos todos, que la Iglesia entera es la que evangeliza. Somos bautizados, somos enviados. Otra clave de su estilo es un tercer detalle que tiene actualidad. Dice que iba junto con los 12 apóstoles y también con un grupo de mujeres que le servían, de las cuales da algunos nombres y detalles. Y es curioso que Jesús, pues es libre. Su evangelización no se siente atrapado por los esquemas culturales de su momento. En los esquemas culturales de su momento, los maestros de Israel no tenían mujeres en su estructura, en su cultura, no tenían mujeres como discípulos y como seguidores. Jesús fue libre de esos parámetros culturales, como también es libre de los parámetros culturales actuales de ideologías feministas que vienen a decir que el seguimiento a Jesucristo tiene que ser indistinto, sea un hombre o mujer. Pues no, Jesús también fue y es libre frente a esos parámetros porque eligió 12 apóstoles varones y al mismo tiempo aquel grupo de mujeres que le servían, de las cuales se nos habla, de María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, aquella que fue la primera en anunciar que Jesucristo había resucitado, Juana, mujer de Cusa, y Susana, y otras muchas que le servían. Sin embargo, le sirvieron desde el espíritu femenino en el que Dios ha querido también que haya una forma específica y particular de servir a Jesucristo. Jesús fue libre frente a los condicionamientos culturales, tanto los de su tiempo, al machismo cultural de su tiempo, como a los de los condicionamientos culturales de nuestro momento. Dejémonos guiar por el estilo evangelizador de Jesucristo, que está movido por el don del Espíritu, que nos empuja a actuar en la libertad de los hijos de Dios. Feliz día para todos. Amén.